Mis saludos cordiales. Mi nombre es Nairobi Herrera, profesora de Educación Especial, magíster en Innovación Educativa, especialista en docencia universitaria y Educación Especial. Además, doctorante en Ciencias de la Educación de la Extensión Académica Paraguaná de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, bajo la unidad curricular Ciencia y Tecnología como política de Estado en la tutela del doctor Irwin Silva, desarrollando en esta oportunidad las políticas públicas venezolanas en ciencia y tecnología desde la tendencia evolutiva relacionado con la perspectiva internacional. Pues Venezuela es un país que ha sido impactado por las tendencias internacionales. Ellas han permeado en la consumación de la historia, concibiendo paradigmas particulares en cada década de transición, de acuerdo al tiempo histórico vivido, adyacente a la realidad social, sin buscar perfeccionar al gobierno en medio de la contraposición de intereses, la pobreza e ideologías políticas, las cuales deben partir de la concepción e incrementar la capacidad de desempeño ante la demanda de un soberano, que subyace a los desafíos y exigencias internacionales, con criterios muy puntuales, determinando la efectividad y eficiencia como principios de las políticas públicas justas y necesarias para una sociedad en constante evolución. Partiendo desde esta idea y donde las políticas públicas refiere Pineda en 1994, citado en blanco en el 2023, es una relación causa y efecto y viceversa. Es decir, conducir una analogía de orden a la necesidad de afinar decisiones que intente sintetizar los principales enfoques de una realidad social, aprovechando el análisis de la complejidad de relaciones y nudos críticos de un país, utilizando así el gobierno la estrategia de aprovisionamiento de las políticas públicas o en orden inverso, siendo el objetivo enmarcar en este ensayo audiovisual, intentar sintetizar las tendencias evolutivas de las políticas públicas en Venezuela desde la cultura decisional en la aplicabilidad de la ciencia y tecnología. El orden expositivo asumido en el ensayo contemplará la evolutiva de las políticas públicas en Venezuela, sobre el margen de la ciencia y tecnología en ella, y la correlación con experiencias internacionales, desde este enfoque global de los países, siendo un acto reflexivo en promover y ofrecer alternativas para la mejora y optimización, la competitividad, marcando desde lo imperante e indiscutible la inversión a la innovación y la mejora de capacitación humana para adquirir conocimientos científicos y desarrollar así tecnologías en sus diversas particularidades. Esta generalidad global marca una historia particular en su evolutiva, aplicada en una línea conductual a Venezuela, donde a partir de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, que emerge en 1968, siendo un punto de partida imperante en la conformación del Sistema Nacional de Innovación venezolana, logrando impulsar la estructura de investigación, refiriendo CONICIT en 1970 por Cedillo en su ensayo evolutivo que esta investigación es el medio de posibilidades de expresión libre, a la capacidad creativa de los investigadores de alto nivel, en apoyo a la educación superior como instrumento de expansión cuantitativa del patrimonio cultural de la nación y como fundamento de la realización de investigaciones aplicadas y de desarrollo.
exponiendo así su hilo conductual como organismo clave de la acción de la ciencia y tecnología, desde sus inicios hasta mediados de los 90, fomentando el desarrollo de la comunidad científica. Cedillo expresa que es hasta el año 1994 el CONICIT no se diferenciaba su estructura y funcionamiento de otras organizaciones de ciencia y tecnología de Latinoamérica, donde precedía su amplia experiencia ganada en la perspectiva de planificación y financiamiento de las tareas asociadas a la investigación académica, siempre bajo el modelo lineal. Sin embargo, las exigencias sociales determinaron un cambio en la concepción de sus inicios, dando una vuelta a la necesidad real de una sociedad, ampliando su funcionamiento a otros sectores y no a un grupo aislado. Partiendo que la innovación se reconoce como un proceso continuo, siendo evolutivas, como refiere Gutiérrez y Pérez, además de las características propias de los organismos que determinan su comportamiento, de manera que las mismas sean heredables y seleccionables, tanto por experiencias favorables como por descubrimiento, donde las rutinas mejoran la capacidad de la empresa de adaptarse a ciertos cambios en el entorno, generando beneficios para las mismas, concibiéndose desde la interdisciplinaridad que crecientemente exigía la acción de diversos sectores de la vida social, emergiendo el propósito de CONICIT de procurar espacios para conectar la actividad científica y tecnológica en la sociedad venezolana, lo que tributa a que en periodos de 1994 y 1998, CONACYT cambia su perspectiva de intervención, evidenciándose un cambio radical, disuelta por jurisdicción de otros entes, que monitoreando las capacidades del aparato científico venezolano, buscando ser más aplicable y efectivo como instrumento de una sociedad, en el transitar político de un Estado federal descentralizado, consagra los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, siendo un tema crucial la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, carácter descriptivo, analítico y documental de las políticas del Estado venezolano. Surge la innovación desde el modelo del cambio económico endógeno, siendo su función principal consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Además, emergen otras instituciones como el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FONACYT, que ejerce de manera eficiente la recaudación, administración y fiscalización de aportes destinados al financiamiento de planes, programas y proyectos activados en materias de ciencia y tecnología, innovación y sus aplicaciones, todas ellas derivadas a las políticas de Estado que precede del presidente Hugo Chávez Frías, desde 1999 hasta el 2013. Esas mismas políticas de Estado subyacen diversidad de misiones con bases de orientación política social y entre ellas la misión Ciencia y Tecnología. Es una política pública que busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, teniendo como objetivo a sus inicios promover la cultura científica, tecnológica e innovadora. Así, transforma la sociedad venezolana y construir una ciencia y tecnología e innovación pertinente e integral. Al emerger el tránsito político desde 1999, la visión de esta mostraba que los venezolanos pudieran producir el 100% de lo que consumíamos, debido a lo que mencionábamos en el orden evolutivo. La ciencia y tecnología en Venezuela debía tributar a la necesidad social de un país.
derivando con el transitar de otro ente gubernamental, pero con la misma visión y misión política, se actualiza la misión Ciencia y Tecnología en la gran misión Ciencia y Tecnología e Innovación, la cual rinde homenaje al doctor Humberto Fernández Morán, venezolano reconocido en el área de investigación, médico cirujano, estudios realizados en la Casa de Estudio de la Universidad Central de Venezuela, especialización en medicina tropical, neurología y neuropatología, doctor en neurología, inventor del bisturí de punta de diamante, investigador de la microscopia electrónica y obtuvo el grado de maestría en el Instituto de Investigaciones Celulares y Genética del Instituto de Karolinska y el doctorado en filosofía de la Universidad de Estocolmo en 1952. Esto lo posicionó como uno de los primeros venezolanos en alcanzar ese grado académico. Todo ello conlleva en reconocer que sus estudios científicos que realizó con la visión del alcance de un intelecto introspectivo en las décadas de los 50, con amistades internacionales del mismo ámbito intelectual, como el científico más reconocido Albert Einstein, siendo una de sus obras más destacadas el desarrollo de la teoría de la relatividad en el siglo XX, el movimiento de los cuerpos, pudiendo observar él en Fernández Morán su capacidad cognitiva y así sugerirles instituciones universitarias de alto prestigio y estándares de rigor científico para calificar en su evolutiva. Como seguimos planteando la evolutiva de las políticas públicas en Venezuela desde la ciencia y tecnología, florecen pensamientos divergentes desde la evolución de programas que han derogado a otros, donde personalidades como Fernando Morán eran reconocidos para liderizar ministerios e instituciones de saberes en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, sin determinar variantes sociológicas que conduzcan a pensamientos convergentes de una realidad política en Venezuela. Estas realidades políticas se muestran en años posteriores, desde el 2009, con la reorganización y eliminación de ministerios por el presidente Chávez, donde el ministro de Industrias Ligeras pasa a ser parte del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, siguiendo con que en el 2010 se decreta la Ley Orgánica de la Ciencia y Tecnología, bajo el mismo nivel de producción endógena, sobre la base de una actitud científica relativa al inicio de la misión de ciencias. Todo ello determina relacionar las tendencias de ciencia y tecnología en algunos países de Latinoamérica, entre ellos el aporte del estudio de manufactura y cambio de estructura en Argentina, siendo una de las principales fuentes de expansión de la economía mundial, teniendo un encadenamiento de empleos indirectos y promoviendo así el desarrollo tecnológico. Así como refiere Drucker en 1969, el brindar sus servicios al consumidor e incluso la necesidad misma de crear productos con tecnología mejor y más competitiva en el mercado, mostrando la perspectiva de lo imperante de la diversidad tecnológica y que busca la expansión en diferentes regiones. En muchos países, la implementación de plataformas han sido particularmente significativas en el aprendizaje, partiendo de ello desde la neurodiversidad, cómo poder diferenciar cómo funciona cada cerebro. Entre ellas se encuentra el e-learning. Ha sido significativamente en países como México, Brasil y Argentina su aplicabilidad. La realidad virtual ha encontrado aplicaciones innovadoras en Chile, Colombia y Perú, con laboratorios virtuales y simulaciones que enriquecen el aprendizaje práctico, especialmente en áreas técnicas y médicas. Sin duda,
Estos planteamientos evolutivos de las políticas públicas venezolanas en ciencia y tecnología, desde la tendencia evolutiva, relacionado así con la perspectiva internacional, con contenidos específicos que abordan el Estado y que no es necesario que visualicen la relación con las escuelas del pensamiento, desde la ciencia, la tecnología e innovación, siendo intrínsecas, pero respetando los hallazgos del Sistema Nacional de Investigación.